Nunca pensé que diría esto en voz alta, y mucho menos en una plataforma pública donde miles de personas pueden oírlo, pausarlo, rebobinarlo y meditarlo en silencio. Durante años guardé silencio, no porque lo olvidara, no porque dejara de ser cierto, sino porque decir esta verdad se sentía como reabrir puertas que me había esforzado por cerrar. Pero llega un momento en que el silencio se convierte en desobediencia. Y hoy es ese momento. Solía estar al otro lado de la guerra espiritual, sin adivinar, sin imaginar, sin incursionar. Fui entrenado, instruido, disciplinado y enviado. Aprendí cosas que la mayoría de la gente nunca escucha. Cosas que no se discuten en las iglesias porque suenan demasiado incómodas, demasiado místicas, demasiado inquietantes. Pero lo que no entiendes es que la oscuridad prospera donde la ignorancia se siente más segura que la verdad. La gente piensa que los ataques espirituales parecen dramáticos. Imaginan sombras arrastrándose por las paredes o voces gritando en la noche. No es así como suele suceder. La mayoría de las veces parece un agotamiento inexplicable, confusión que se instala lentamente, relaciones que se derrumban sin razón aparente. La oración se siente pesada, la adoración se siente distante, la paz se siente inalcanzable incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Lo sé porque participé en ello. Había asignaciones, había territorios, había reglas, y una de las realidades más frustrantes que enfrentamos, algo que detuvo las operaciones de inmediato, fue encontrarnos con casas a las que no podíamos entrar. No porque no quisiéramos, no porque no fuéramos enviados, sino porque algo estaba presente que nos impedía el acceso. No exagero, no estoy espiritualizando. Les cuento lo que presencié repetidamente. Había una cosa, solo una, que, salud, todo sugería vulnerabilidad. Pero en el momento en que comenzó el compromiso, la atmósfera cambió. No fue ruidosa, no fue dramática, fue definitiva. La instrucción llegó al instante, una postura firme. ¿Por qué? Porque la persona había establecido límites espirituales mediante una fe constante, arrepentimiento y confianza consciente en el pacto de sangre. No había ninguna puerta abierta, ningún fundamento legal, ninguna invitación. Ese hogar estaba marcado. Y esto es lo que la mayoría de los creyentes no comprenden. Los demonios no te temen porque seas ruidoso. No te temen porque asistas a la iglesia. No temen tus emociones. Respetan la autoridad. No pueden desafiar. Esta parte es incómoda, pero importa. Algunos de los hogares más fáciles de entrar eran los profundamente religiosos. Hogares llenos de versículos bíblicos en las paredes, pero sin sumisión en el corazón. Hogares donde la adoración sonaba constantemente, pero la falta de perdón vivía silenciosamente. Hogares donde la oración existía sin arrepentimiento. La religión sin relación no establece autoridad, crea rutina. Podríamos sortear las rutinas, pero el pacto es vinculante. La sangre de Jesús no se activa con la repetición, se activa con la fe alineada con la obediencia. Cuando los creyentes vivían conscientes de a quién pertenecían y vivían en consecuencia, el reino espiritual lo reconocía al instante. Había claridad, orden, protección. Por eso algunos oran constantemente y aún así se sienten atacados, mientras que otros hablan muy poco y viven en paz. No se trata de volumen, sino de posición. Cuando un creyente comprendió su identidad, cuando supo que no estaba negociando con la oscuridad, sino imponiendo un veredicto ya dictado, fue entonces cuando desapareció el acceso. La oscuridad no discute con la autoridad, se aparta de ella. Si estás escuchando esto y piensas que esto explica mucho, probablemente tengas razón. Algunos de ustedes han sentido resistencia toda su vida, no por debilidad, sino por peligro. El enemigo no desperdicia recursos en lo que no importa. Las asignaciones son estratégicas. La resistencia a menudo significa trascendencia. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes no saben cómo mantenerse firmes en lo que ya tienen. Luchan por la paz en lugar de imponerla. Ruegan por protección en lugar de caminar en ella. Oran como si la victoria estuviera pendiente, no terminada. Ese malentendido crea agotamiento. Cuando los creyentes no entienden la autoridad del pacto, viven como inquilinos espirituales en lugar de herederos. Y los inquilinos pueden ser acosados. Los cabellos no. Esto no se trata de miedo. Se trata de alineación. No necesitas nuevos rituales. No necesitas oraciones más fuertes. No necesitas ahuyentar demonios. Necesitas comprensión. Necesitas arrepentimiento. Donde ha habido compromiso. Necesitas perdón. Donde se ha tolerado la amargura. Necesitas estar de acuerdo con la verdad.
donde las mentiras han vivido sin control. Y necesitas aplicar conscientemente la sangre de Jesús no como una frase, sino como una declaración de propiedad y autoridad. Cuando eso sucede, algo cambia. La atmósfera cambia y las tareas se detienen. No dejé el ocultismo porque fracasara. Me fui porque me encontré con una autoridad que no podía negar. Vi a la oscuridad retirarse, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Y me di cuenta de algo que todavía me humilla. Los creyentes no saben lo poderosos que son en realidad. Si lo supieran, muchas batallas nunca comenzarían. Comparto esto porque el silencio protege al lado equivocado. Si este mensaje te resonó, no lo descartes. Reflexiona sobre él. Ora para superarlo. Aplícalo, porque lo único a lo que nunca pudimos entrar puede que ya esté en tu hogar. Y es hora de que vivas como: me llamo Mina y soy de Accra, Ghana. ¿Qué pasaría si te dijera que algunas de tus oraciones más apasionadas nunca llegaron al cielo? ¿Y si te dijera que las brujas quieren que reces a ciertas horas porque les facilita el trabajo? Y descubrí algo que lo cambió todo. La mayoría de los creyentes piensan que rezar más siempre es mejor, pero no es cierto. Hay 5 momentos en los que rezar abre puertas en lugar de cerrarlas. 5 momentos en los que tus palabras se convierten en semillas en la tierra equivocada. 5 momentos en los que las brujas no se oponen a tus oraciones, las recogen. Y lo peor es que estos momentos ocurren a diario. Si no sabes cuándo parar, tus oraciones podrían estar alimentando la misma oscuridad que intentas destruir. Nací en Nema, un barrio de Accra con profundas prácticas espirituales. Mi abuela era sacerdotisa fetichista. Servía a los dioses del río y a los espíritus ancestrales. A los 12 años ya me había iniciado. Yo no quería, pero en nuestra familia no había opción. El poder espiritual se transmitía como una propiedad. A los 15 podía entrar en sueños. A los 17 me asignaron a monitorear iglesias. Y a los 20 me convertí en lo que llamaban la interceptora de oraciones. Mi trabajo era simple: escuchar las oraciones cristianas y encontrar a los débiles. No débiles en palabras, sino débiles en tiempo, débiles en espíritu, débiles en pureza. Porque en el reino de las tinieblas sabíamos algo que la mayoría de los creyentes desconocen. Una oración dicha en el momento equivocado es peor que no orar en absoluto. La primera vez que nunca debes orar es cuando estás enojado. La ira es fuego, y el fuego, cuando no se controla, lo quema todo, incluso a quien la sostiene. En la brujería, llamábamos a las oraciones de enojo automaldiciones. ¿Por qué? Porque cuando oras con rabia, no estás orando desde tu espíritu, estás orando desde tu carne, y la carne no puede comunicarse con Dios. Recuerdo la esposa de un pastor en Tema llamada hermana Camford. Descubrió que su esposo la estaba engañando. Estaba devastada, herida, destrozada. Y en ese momento de profundo dolor, cayó de rodillas y oró. Pero su oración no era una oración, era una maldición. Gritó: Dios, destrúyelo, que sufra, que lo pierda todo. Pensó que estaba rezando por justicia, pero lo que hizo fue abrir una puerta. Sus palabras contenían tanto veneno que los demonios no necesitaron añadir nada. Simplemente repitieron sus palabras en su propia vida. En 3 meses, su salud se desplomó. Su negocio quebró. Sus hijos comenzaron a rebelarse. No dejaba de preguntarle a Dios: ¿por qué me castigas? Pero Dios no la castigaba. Se había maldecido a sí misma. Proverbios 2:29 dice: el que es lento para la ira tiene gran entendimiento, pero el que se enoja con facilidad exalta la necedad. Cuando oras con ira, exaltas la necedad. Le das al enemigo el derecho legal de usar tus propias palabras en tu contra. La segunda vez que nunca debes orar es cuando no perdonas. La falta de perdón es una cadena, y cuando oras encadenado, tus oraciones no pueden elevarse. En el aquelarre, amábamos a los cristianos que oraban guardando rencor porque sus oraciones eran como cartas escritas pero nunca enviadas. Una vez monitoreé a un hombre llamado Amen Kumasi. Oraba todas las mañanas durante 2 horas. Ayunaba, citaba las escrituras, pero sus oraciones no tenían poder. ¿Por qué? Porque se negaba a perdonar a su hermano que lo había estafado en los negocios. Cada vez que oraba, veía que sus palabras subían un poco y luego caían como piedras. Chocaban contra un techo invisible. Ese techo era su falta de perdón. No necesitábamos luchar contra él. Su amargura lo combatió por nosotros. Después de 6 años de oración fiel, nada en su vida cambió. No porque Dios no lo escuchara, sino porque bloqueó sus propias oraciones. Jesús lo dijo claramente en Marcos 11:25.
Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre Celestial les perdone sus pecados. Si no perdonan, el cielo no responde. No es una sugerencia, es una ley espiritual. La tercera vez que nunca debes orar es cuando tienes miedo o dudas. El miedo es fe al revés. Y cuando oras desde el miedo, no le estás pidiendo ayuda a Dios. Estás declarando lo que temes. En brujería, a esto le llamábamos acuerdo profético. Una mujer de Oyo llamada Amma soñaba constantemente con que su hijo moría en un accidente de coche. Todas las noches oraba: Dios, por favor, no dejes que mi hijo muera. Por favor, no dejes que muera. Ella creía que estaba orando pidiendo protección. Pero cada vez que decía esas palabras, estaba sembrando la imagen de la muerte más profundamente en el reino espiritual. Las oraciones llenas de miedo son como imanes. Atraen precisamente lo que intentas evitar. Use sus oraciones como un mapa ritual. Sabía exactamente a qué temía, y le devolvimos